Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Comenzamos hoy una serie especial para el mes de agosto en la que vamos a hablar sobre la salud integral del matrimonio. Creo que todos deseamos tener buenas relaciones familiares y que nuestro hogar sea fuerte y seguro. Para conseguirlo hace falta invertir tiempo y recursos, como veremos a lo largo de esta serie. Hoy en concreto vamos a hablar sobre el cuidado de los pensamientos y las emociones. El director del programa, José Pablo Sánchez, va a hablar sobre este tema con nuestros invitados, el pastor Eduardo Bracier y su esposa, la psicóloga y terapeuta Esther Martínez. Pero antes queremos invitarte a compartir tu opinión en nuestras redes sociales, así que entra en el Facebook o Twitter y cuéntanos qué pensamiento te parece el más peligroso para un matrimonio. Hola Esther, Eduardo, bienvenidos. Hola. Muchas gracias. Hola José Pablo. Hola Beni, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, también. Eduardo, Esther, vosotros habéis escrito un libro titulado Psicología para la vida diaria. ¿Cuál era la idea al escribir este libro? Este libro lo escribimos juntos y la función era principalmente hacer la psicología fácil, llegar a las personas que a lo mejor tenían problemas leves psicológicos y que pudieran entender su problema y encontrar soluciones. En la psicología, y Eduardo aportó su grano de arroz con la cuestión de la teología bíblica. Muy bien, pues si os parece, Eduardo, Esther, nos sentamos y vamos a hablar acerca del tema que nos ha indicado Beni, acerca de los pensamientos y las emociones. Esther, ¿cuál es la relación que existe entre lo que pensamos y lo que sentimos? Pues, en primer lugar, viene el pensamiento, aunque es algo muy a la vez, por decirlo de alguna manera. Los pensamientos aparecen en el córtex prefrontal de nuestro cerebro. Hay un locus, un lugar, y se ha visto y está estudiado y está incluso explicado en revistas científicas. Entonces, una vez tenemos un pensamiento, sea bueno o malo, ese pensamiento va a pasar a otro lugar en forma química, porque en el córtex pensamos, pero en el córtex no sentimos. Las emociones no tienen su lugar en el córtex. Entonces, del pensamiento pasa automáticamente a otro lugar, que es como un cerebro dentro del cerebro, que se llama sistema límbico, y dentro tenemos como una almendrita que se llama amígdala, que en un sentido toda esa zona, y la amígdala en particular, controlará, dirigirá las emociones dependiendo del pensamiento que hemos tenido. Pero tampoco acaba ahí. Inmediatamente, a través de toda la cadena endocrina, si hemos pensado mal, lo pongo con un ejemplo y será más fácil. Imaginaos un pensamiento negativo, pasará en forma de angustia, de miedo a nuestro sistema límbico, y el sistema límbico dará aviso a través de la cadena endocrina a unas glandulitas pequeñas que tenemos encima de los riñones que se llaman cápsulas suprarrenales. Y esas cápsulas son las encargadas de dar la química. La química, que básicamente son corticoides, adrenalina y cortisol, que irán a nuestra sangre y afectarán a nuestra salud. Por lo tanto, es muy importante saber esa conexión pensamiento-química, porque la adrenalina va a hiperactivar todos nuestros órganos para que podamos luchar o huir contra el peligro que el cerebro entiende que tenemos, y si eso dura en el tiempo, se añadirá el cortisol, que bajará las defensas. El cortisol es muy importante en el cuerpo, pero cuando está por encima de los niveles de normalidad, puede traer problemas de bajón de defensas, por lo tanto cansancio. Es decir, tenemos el cuerpo hiperactivado y el cuerpo cansado a la vez. Este mecanismo está súper bien puesto por el creador para situaciones de peligro real. Ya, claro. Pero si eso se mantiene de forma crónica, no nos da tiempo, pero podéis entender el gasto energético de nuestro cuerpo al tener los niveles altos de adrenalina y cortisol. La verdad es que con esa explicación que has dado, tan científica, como que se le quita todo el romanticismo a las emociones, ¿no? Es como que ya no parece que haya ahí todo ese mundo de romanticismo y de cariño, pero creo que
Pero lo eso que es. empieza en la mente. La mente empieza el romanticismo, el pensamiento. Cuando el pensamiento es agradable también se pone en marcha y el cuerpo da endorfinas en vez de lo que acabo de decir. ¿Y hay alguna forma entonces de controlar nuestros pensamientos? Pues tiene que haberla, tiene que haberla. Y creo que es el descubrimiento más importante de la psicología cognitiva en los últimos años. Y tiene que haberla por una razón. Cuando el Creador, es decir, Dios, da un mandato como el que encontramos en Filipenses 4:8, que nos dice, si hay algo tal, en esto pensad, quiere decir que al ser un imperativo debemos hacerle caso y debemos encontrar qué son esas cosas en las que debemos pensar y evitar las que no debemos pensar. Y el texto este dice, pensad, y la primera palabra es en lo verdadero. Seguro muchos cristianos que están muy puestos en su Biblia, si le dices el texto, Filipenses 4:8, siempre piensan en lo bueno, lo agradable, y es verdad. Pero el texto empieza por lo verdadero. Pensamos tantas mentiras que nuestro cerebro toma como verdades, porque el cerebro no entiende de realidades, entiende de pensamientos. Y entonces pensamos mentiras que con lo que acabo de decir a nivel bioquímico nos estropean el cuerpo. Pues abundando en lo que está hablando Esther, Eduardo, está hablando de la Biblia y de versículos de la Biblia. ¿Qué enseña la Biblia acerca del papel que pueden jugar nuestros pensamientos en la vida? Pues la Biblia habla en forma muy clara, porque vemos una y otra vez la importancia de nuestros pensamientos que sean realmente buenos. Y quisiera leer todo el texto que Esther ha mencionado. Pablo, escribiendo a los filipenses, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, es un mandato, que hay una serie de cosas sobre las cuales que sí debemos pensar. Y encontramos en otras partes que nos dice de forma también muy clara que otras cosas que no debemos pensar, o sea, que debemos evitar, porque lo que vamos pensando va a influenciar lo que hacemos. Esto que estamos hablando es útil para la pareja, pero también para los individuos, ¿no? Pero pensando más en la relación de pareja, ¿no? ¿Cómo gestionar estos pensamientos? ¿Cómo gestionar estas emociones también que van unidos para que haya una buena relación de pareja? Emociones no hay buenas y malas, todas son emociones y en un sentido buenas. Porque incluso aquellas emociones de miedo nos pueden prevenir de cosas o emociones de angustia. Aprendemos mucho a través de las emociones. Pero ciertamente, como dices, se han de gestionar bien. Y se han de gestionar bien sobre todo en la pareja. Porque cuando nos dejamos llevar por las emociones, entramos en una especie de tío vivo, de subidas y bajadas que pueden desestructurar muchísimo la convivencia. Dios es un Dios de emociones, por lo tanto, Él nos creó también con emociones. Pero hoy día nos hemos pasado de vueltas y vivimos en un mundo tremendamente emocional. Fijaros que la pregunta que más nos gusta que nos hagan es ¿cómo te sientes? Que es una pregunta que está bien, pero dejamos un poco atrás lo que sabemos y empezamos a decir lo que sentimos. Y si nos basamos solo en lo que sentimos, vamos a ir mal. Quiero decir, con un ejemplo práctico, las emociones están muy bien. Dios fue un Dios de emociones, me encanta el texto bíblico, y Jesús lloró, me encanta, porque pienso, no porque Él llorara, porque se le había muerto un amigo, sino porque se ve el Dios humanado con emoción. Pero hemos de vivir las emociones con la suficiente cordura como para someterlas a la razón. Es decir, que en el tren de nuestra vida las emociones no sean la máquina del tren, sino uno de los furgones, que está muy bien llevarlo, pero para gestionarlas bien. Por lo tanto, pensemos siempre ante una emoción, ¿qué ha pasado? Y lo que ha pasado tiene una secuencia. Hemos percibido algo, la percepción, hemos pensado algo, porque no es lo que pasa, sino cómo nosotros
pensamos lo que pasa, hemos pensado algo, nos ha dado una emoción y ahora ¿qué hacemos? Pues ahora tenemos que analizar la percepción y el pensamiento para llegar a canalizarlas bien y que no afecte a nivel de relación interpersonal. Pues Esther, Eduardo, por las redes sociales nos ha llegado una pregunta que ahora Beni os va a trasladar, llegó por el Facebook. Adelante. Nuestra amiga Lisette quiere un consejo acerca de cómo afecta el machismo y el feminismo a los matrimonios. Esther, ¿qué piensas? Pues es un tema tan complejo, tan largo, tan importante, pero solo quisiera decir algo. Creo que los ismos, la mayoría, pueden complicar los cuadros de relación interpersonal. Si el machismo tiene connotación de maltrato, por lo tanto, por descontado, tolerancia cero, pero creo que tendríamos que ver al hombre y a la mujer en su dimensión total para poder hablar con profundidad de este tema. Me quedo con que los extremos son malos. Bueno, yo creo que es un tema tan importante que le tendremos que dedicar efectivamente al menos un programa o dos, porque el tema desde luego es importante y muy actual. Sí. La verdad es que es peligroso, complejo y difícil. Aquí solo estamos apuntando algunas áreas, ¿no? Exacto. Eduardo, yo no sé si recuerdas una canción que se cantaba en nuestras iglesias que decía: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Te pregunto, ¿en la Biblia dice algo si Jesús estuvo triste alguna vez? Y tanto que sí, y en más de una ocasión. Por ejemplo, delante de la tumba de Lázaro, nos dice que lloró. Otras veces estaba triste, hasta enojado, cuando vio la dureza de líderes religiosos y otros que le rechazaban. Sí, en muchas ocasiones Cristo también delante de Jerusalén lloró. Y quizás el mayor ejemplo era en Getsemaní, cuando Cristo lloró antes de ir a la cruz por nosotros. No obstante, encontramos un tremendo contraste, porque hablando con los discípulos, él dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. También en aquel mismo contexto, él hablaba de que quiero que mi gozo esté cumplido en vosotros. Por lo tanto, en Cristo sí, podemos tener problemas, podemos tener dificultades, podemos tener tristezas, pero por encima de todo, o por debajo de todo, hay la conciencia de que el Señor está con nosotros, ayudándonos. Cuando Pablo escribió a los tesalonicenses, él decía, en cuanto a las personas que mueren, no lloramos como los que no tienen esperanza. Sí, podemos llorar cuando un ser querido nos deja, pero no es que lloramos sin esperanza. Con Cristo sí podemos cantar, aun en momentos así. Y además yo creo que entendemos el sentido poético de esas canciones, ¿no?, que expresan la idea del gozo que Jesús nos da. Bueno, la verdad es que nos quedamos tan cortos de tiempo que es imposible tratar estos temas con la profundidad que se merece, pero muchas gracias por ayudarnos a entrar un poquito, ¿no?, y poder tener unas pinceladas de lo que es la realidad y la necesidad, ¿no?, de los pensamientos, las emociones y cómo nos afectan, pero también la importancia de tener la palabra de Dios y tener a Dios a nuestro lado para poder vivir con equilibrio y con gozo en nuestra vida, ¿no? Así que muchas gracias, que Dios os bendiga. Gracias a vosotros. Pues gracias por habernos acompañado en este primer episodio sobre el tema matrimonios saludables. Y para todos los que formáis parte de nuestro club de amigos, vamos a sortear en esta ocasión el libro titulado Juan Calderón Espadero, del escritor José Moreno Berrocal y Ángel Romera Valero. Un libro que podemos sortear gracias a la generosidad de su autor. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. No lo olvides. Tú vales mucho para Dios.